Día de hoy, tal como lo habíamos anunciado esta semana, nos acompaña Ricardo Dueñas, CEO de Grupo Ecos. Y la verdad es que para mí es un honor poder tenerte el día de hoy aquí para conversar sobre un tema que está marcando la agenda empresarial y es la sostenibilidad y su impacto en las empresas. Así que me encanta, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Bienvenido. Alejandra, muchísimo gusto para mí. Tengo gratos recuerdos de Radio Centro. Alguna vez, como te comentaba, ahora que saludamos, tuve la oportunidad hace varios años de hacer varios comentarios. Era un frecuente invitado acá para analizar la parte empresarial, sector privado y también conversar un poquito de la coyuntura. Así es que primero que nada, gracias a ti, gracias a la radio y a tu gran audiencia. Muchísimas gracias. No, pues esta siempre es tu casa y la verdad es que esperamos que ahora sí nos visites mucho más seguidos para seguir hablando de temas de interés porque hay un montón de cosas lindas que podemos conversar y contarle a la audiencia. Así que bueno, vamos a arrancar y mi primera pregunta va en este sentido. ¿En qué momento la sostenibilidad pasa a ser un valor agregado a convertirse en un factor real de reputación para una empresa? Bueno, el tema reputacional empieza a tomar mucho protagonismo por cuanto las empresas tienen que tener un propósito y a la medida que los consumidores cada vez son más inteligentes. Ahora, como tú sabes, tenemos redes sociales y la comunicación fluye a una velocidad mágica, por decirlo. Eso hace que las personas estén valorando qué marcas consumen, en qué marcas confían, a qué marcas le entregan su confianza. Entonces, evidentemente, si queremos buscar diferenciación, la sostenibilidad es clave. O sea, no es un cliché, es una cosa que está muy investigada, que tiene trazabilidad. Voy a poner unos pocos ejemplos. Por ejemplo, si es que ahora no te preocupas del cambio climático, la mitigación del cambio climático, que a veces no solamente son los gases de efecto invernadero, que se llaman así, porque son emisiones que se quedan en la atmósfera, con la consecuente parte dañina que es el calentamiento global. Estos gases que se quedan en la atmósfera, que vienen producto de la utilización de los combustibles fósiles sobre todo, y también de manejo de desechos orgánicos, como es el gas metano, que es mucho más dañino incluso que el CO2, se quedan en la atmósfera, calientan la corteza terrestre, impactan en las placas de hielo que existen en la Antártida, en Groenlandia, y consecuentemente esto lo que provoca es que se hacen esas placas, se derriten, bajan en el océano, sube el nivel promedio de los océanos, generando inundaciones y comprometiendo sobre todo a las zonas más vulnerables, que son las que no tienen infraestructura, las que no tienen agua potable, las que no tienen tratamiento de aguas servidas, que no disponen de alcantarizado, generan inundaciones. Eso después provoca problemas de salud pública. Y así pasa con el plástico en los océanos, etc. Entonces las empresas tienen que entender que no se puede deforestar por deforestar, que se tiene que tener conciencia de economía circular para reutilizar los recursos, que se tiene que tener conciencia de no hacer un marketing sin propósito, que cuando tú mañana tienes un producto que va a estar en una percha en un supermercado, no puedes haberle sacado recursos al planeta de una forma innecesaria y resulta que la caja es de un tamaño indiscriminado para el contenido que tiene, en un cereal, por ejemplo. Que pasa muchísimo. Entonces provoca publicidad engañosa, estás utilizando en demasía productos. Entonces todo esto ahora pasa a ser el ADN de las marcas. Diríamos que no solamente se trata de comunicar bien, sino de realmente poder implementar la estrategia como un sentido de responsabilidad social. Es que tienes que tener una responsabilidad compartida, porque las marcas, primero, que no cuidan el planeta, mañana no vamos a tener negocio. ¿Dónde hacemos negocios si no cuidamos el planeta? Después, si es que no tienes, por ejemplo, un contexto social, hay que trabajar mucho, y de hecho en la Cumbre de Sostenibilidad, que será el 22 y 23 de abril en el Centro de Convenciones, vamos a tratar el bienestar como punto fundamental, el bienestar humano. Porque también es difícil hablar de mitigación del cambio climático cuando la gente se muere de hambre, cuando la gente vive con menos de $2 al día, cuando la inequidad y la distribución de la riqueza que a veces está más
produce serios problemas porque la gente no tiene acceso a lo que son sus necesidades básicas, a la salud, esto que se habla tanto, que no tienes medicinas, pero que tampoco tienes acceso a oportunidades. Entonces, al fin del día, la agenda de sostenibilidad tiene que calar también en una mayor equidad que se traduzca en mayor bienestar para las personas. Y eso es fundamental. No puede seguir sucediendo si queremos tener paz, por ejemplo. Y la paz ayuda a hacer negocios, porque si tú no tienes paz, tienes delincuencia organizada, Claro. y a veces tienes delincuencia organizada en un estado desorganizado. Entonces lo que provoca es que no puedes llegar con los productos que la gente tiene miedo de consumir. Esto afecta directamente a los negocios, a los emprendimientos, a la cadena de distribución. Entonces Es hay una que bola de pensar en nieve. eso, es una bola de nieve, así es. Ahora, para las empresas que nos están escuchando, ¿cómo cambia esa relación entre una marca y las personas cuando empiezan a tener este sentido de responsabilidad y hacer productos que sean más sostenibles, más amigables con el medio ambiente? Bueno, no solo más amigables con el medio ambiente, ahora se habla mucho del triple impacto en las compañías, donde Ujú. tienes que hablar de una relación equilibrada. No estamos diciendo para nada que las empresas tienen que dejar de generar riqueza, porque si no Claro. generas riqueza no puedes compartir, si no generas riqueza No no hay puedes generar trabajo. empleo, si no generas riqueza no puedes tener una cadena de suministro de personas que intervienen en toda esta cadena para producir, etcétera. Pero lo que sí es claro es que la gente tiene que va a estar alineada con productos que son mucho más sostenibles. Entonces la gente se cuestiona. En Revista Ecos somos el primer grupo de medios en la parte impresa que somos carbono neutro. Entonces tienes toda una trazabilidad. El papel que se utiliza en todas nuestras revistas viene de bosques que están certificados. Aquí por eso en las portadas nuestras vas a ver este sello PEFC, que es un sello europeo que lo que dice es que todo este papel que es utilizado es papel que fue sembrado para este propósito. Entonces no tienes que deforestar y quitar toda esa capacidad que tienen los árboles de captura de CO2. Entonces, y empiezan a ver qué pasa con el plástico que tenemos en la revista, que tiene que ser oxodegradable. ¿Para qué? Para que no tenga este tema que termine en los océanos. Si termina en los océanos el plástico de un solo uso, se biodegrada, esa degradación pasa a ser parte de la ingesta de los peces y eso luego nos comemos los seres humanos. ¿Y qué sucede con eso? Que existe trazabilidad científica, que las personas, Ale, Ricardo, quienes nos escuchan, tenemos ya microplástico en la sangre y eso lo que está provocando es que se disparan las enfermedades cardiovasculares, enfermedades que tienen que ver con temas cerebrales, con temas que están como la diabetes, cáncer, etc. Entonces es un tema que empieza a tomar mucha forma. Ahora, además es más fácil comunicar, si tú tienes una marca con propósito, cumples con los temas, mañana hacemos este evento tiene que ser cero basura. Claro. Entonces tienes que producir, no podemos coger y echarle toda la basura que produce un evento a lo que es, por más clasificado que esté, para que luego vaya a los rellenos sanitarios o estos grandes rellenos que se hace con la basura. Entonces tienes que tener propósito en los negocios. Eso hace que seas evidentemente más eficiente. Si trabajas, por ejemplo, en las empresas, en general, mejores lugares para trabajar. ¿Eso qué provoca? Provoca que las personas quieran estar ahí. Tú hablabas hace poco de la pasión que le pones, del sentimiento que le pones a lo que haces desde hace 17 años. Contabas en el manejo de todos los equipos, en el manejo de la comunicación en esta gran radio como es Radio Centro. Lo mismo pasa si tú a la gente le das un ambiente laboral propicio, provocas que esta gente esté motivada para poder innovar, para poder crear, para hacer nuevas propuestas de valor, nuevos productos, para que estén contentos. Ese estar contento, no estar contento, ¿en qué se refleja? En cómo tratan a los clientes al fin del día.
en cómo, en cuál es la mística que le ponen a la elaboración de un producto, a escribir un artículo, a hacer una entrevista bien hecha, a estar en una fábrica y trabajarla bien, si estás en un vehículo trabajando en Uber, que hace tener una buena comunicación con tus clientes, hacerlo bien, puntual, seguro, amigable, responsable. Entonces, todas estas cosas que ahora generan el bienestar son importantes. La banca, por ejemplo, juega un rol fundamental. ¿Por qué juega un rol fundamental? Porque hacen la intermediación entre los depositantes, los que depositan su dinero en el sistema financiero, y luego ese dinero prestan a clientes los créditos, y básicamente es importante ver a quién le prestan. Entonces esto tiene que pasar a ser parte de la evaluación de riesgo. Antes, ¿qué se hacía? Los bancos lo que hacían es una evaluación de riesgo para ver al sujeto del crédito, ver la capacidad de pago que tenía para poder pagar una cuota, etc. Hoy día analizan también tu perfil de riesgo ambiental, por ejemplo. Tú no le puedes prestar a una empresa que contamine indiscriminadamente. Porque ¿qué pasa con esa empresa? Aparte de destruir todo esto y generar calentamiento global, todo, vamos a un caso puntual. Destruye la calidad del oxígeno, del aire que respiramos. Entonces, eso produce también enfermedades pulmonares, produce una serie de cuestiones. Si tú no tienes un aire y no produces la suficiente oxigenación, la gente ni piensa bien. Esa es la realidad. Entonces, es importante tener en consideración todas estas cosas. Y yo creo precisar una cosa aquí, porque esta responsabilidad no solamente es parte del sistema empresarial, sino también de todas las personas que desde casa podemos hacer pequeños cambios para poder ayudar y contribuir tanto en el manejo de desechos, reciclar los plásticos, para poder contribuir con la naturaleza, ¿no? Creo que hay un problema, y es que estamos acostumbrados a tener el aire, a tener los ríos, y de repente empiezan a haber cambios que ya son muy notables, como tú mencionabas, en el tema climático, por ejemplo, las inundaciones que ya tenemos en nuestro país, y que decimos, pero ¿por qué está pasando esto? Y en realidad somos todos nosotros los que estamos provocando que esto suceda de esta forma. Hay ciudades en el mundo, por ejemplo, como Nueva Delhi y otras con altísima contaminación, donde ya no es el aire gratis, la polución es lo que es gratis. Entonces, al fin del día, lo que tú acabas de citar es fundamental. ¿Cómo se hace que la gente cambie los hábitos? Tienes que formarle a la gente. Claro. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y esta conciencia sostenible de dónde viene? Yo digo de salir de la ignorancia, porque yo puedo decir, hace 25 años yo era totalmente ignorante en temas de desarrollo sostenible y hábitos sostenibles, pero a medida que a la gente le tienes que formar. Entonces este es un llamado de atención también a las empresas. Si es que utilizas plástico, ver cómo en tu negocio vas a poder reciclar ese plástico para tener una compensación. Si es que tu negocio genera emisiones de gases de efecto invernadero y que no las puedes bajar, te voy a poner un ejemplo claro, un ejemplo que es buenísimo. Mañana tú ves todas las computadoras que tenemos en las compañías, ¿no es cierto? Y anda a ver cuánta información está almacenada. Esa información termina ¿en dónde? En la nube. ¿Qué es la nube? La nube no es más que un servidor encendido 24/7 consumiendo energía eléctrica. Si es que tú coges en una empresa que tienes 200 colaboradores o en una empresa que tienes 10 colaboradores y limpias esa información, primero vas a tener una forma de trabajar más ordenada. No vas a tener basura en la computadora. Y luego vas a bajar los teras que tienes almacenados en la nube. Y con eso vas a tener que tener unos servidores. No vas a tener que seguir generando servidores en el mundo para almacenar más y más y más información, consumiendo energía eléctrica que no siempre es energía que viene básicamente de fuentes limpias. Otro tema es cómo hacer el cambio energético para producir energía básicamente con captación de la luz solar, energía fotovoltaica o energía eólica, etc. Entonces, en las casas podemos yo tengo en la remodelación que hice de la mía, es totalmente sostenible. O sea, toda la energía que nosotros utilizamos en nuestro hogar
en nuestra familia es producto de energía fotovoltaica solar. Esto quiere decir que yo no uso energía del sistema interconectado. Entonces, primero le ayudo al país que tiene escasez. Después, si es que tiene una escasez, ¿qué es lo que hacen? Prender las fuentes térmicas que son generadas en función de diésel. Si es que el petróleo que sube el precio, imagínate el impacto que tienen los derivados, sobre todo si están subsidiados. Entonces, es toda una cadena constructiva que tú puedes generar haciendo todos estos cambios en el emprendimiento, en tu empresa, en tu día a día, etc. Es un trabajo colaborativo lindísimo que genera muchas cosas positivas. Te llena el alma trabajar así. Y la verdad es que no solamente estamos trabajando para nosotros, sino para el futuro que vamos a dejar. Puede sonar muy cliché, pero es cierto. O sea, nosotros tenemos que trabajar para el futuro que vamos a dejar a nuestros hijos, porque de repente creemos que el agua va a estar ahí, pero ya estamos viendo problemas muy graves de falta de agua en varios países del mundo, e incluso aquí en el país, cuando hemos tenido, nos han cortado ¿cuántas horas? 2 horas, 4 horas, 5 horas el agua diario, o la luz también. Entonces creo que es momento de que todos hagamos como un mea culpa, digamos, listo, es momento de empezar a hacer cambios, así sean pequeños, pero cambios. Tienes que hacer cambios y sobre todo tenemos que hacer cambios en la conciencia de las personas. Tenemos que generar mejores personas y esto tiene que ser parte de un trabajo mancomunado. Otra cosa que hay que intervenir, por ejemplo, es la malla curricular. La educación es clave. Saber cómo logramos que los niños empiecen a desarrollar estos hábitos. Yo creo que se ha mejorado. No hay que ser tremendistas ni los niños ahora te dicen. Los niños ahora tienen. Y los jóvenes mismo. La gente ahora ya la movilidad eléctrica, el hecho de tener un metro, por ejemplo, que te baja las emisiones. Se debería trabajar en un transporte público más adecuado. Y la tecnología. La tecnología es otro punto que vamos a tratar en la cumbre. Por poner un ejemplo práctico para quienes nos escuchan. Solo pónganse a pensar con el Waze. Si tú pones el Waze en tu teléfono y te bajas una ruta del punto A al B y tienes tecnología, te vas a llevar de una forma más adecuada que si no estás soportando esa tecnología, porque vas a hacer más kilómetros y vas a utilizar más combustible y vas a generar más emisiones. Entonces es por poner esos ejemplos pequeños, pero en realidad que se puede trabajar. La tecnología ayuda mucho si es bien utilizada. Ahora, si es que es mal utilizada y la gente tiene un celular y se enfrasca en el celular 6, 7, 8 horas en la pantalla, gráficos, todo esto tiene, y si es que utiliza también la inteligencia artificial de una forma un poquito irresponsable, resulta que eso termina activando los servidores que hablábamos y mucho también los temas de enfriamiento, consume mucha agua, etc. ¿Sí? Entonces va a ser muy interesante todo lo que vamos a ver en esta cumbre. Creo que la gente tiene que ir, definitivamente vamos a estar ahí para aprender mucho más y para vivir una experiencia completamente diferente. Como tú nos mencionabas, es la más grande de toda Latinoamérica, tenemos que estar ahí. Así es, les invito a que se registren los que quieren ir a la zona de contenido, porque ahí sí tenemos que ver qué personas la que se está registrando. Ya tenemos casi toda la capacidad instalada comprometida a tope. Pero la zona Expo estará esperando a las personas. Van a pasar muy bien y se van a entretener. O sea, vamos a hacer el cambio de chip de las personas, haciendo que sea divertido y que sea bonito y que sea una experiencia compartida linda. Yo estoy segura que así va a ser y nosotros vamos a estar ahí, nos comprometemos a estar ahí acompañándolos para poder, como te decía, aprender y, no sé, traer este mensaje también a los micrófonos de Al Centro de la Mañana. Y para terminar, nada más decir otra cosa. Una de las cosas que también aprovecho es para contarles que en ECOS vamos a lanzar una campaña, ya está estructurada, que se llama Hablemos Bien del Ecuador. También la comunicación también tiene que cambiar un poco. Qué bueno que estemos hablando de estas cosas positivas, proactivas. No seguir hablando tanto solamente las cosas negativas, los GDOs, el crimen organizado, el narcotráfico. El Ecuador tiene cosas maravillosas.
Que somos Pero un país verdad, rico, somos ricos, realmente somos ricos, tenemos tan cerca pero todo. la riqueza no está en tener recursos. La riqueza está en cómo se aprovechan los recursos. No es directamente proporcional. El país puede tener recursos. Ve, si es que fuera por riqueza, Rusia sería el principal país porque es el que más minerales tiene, es el que más recursos naturales tiene, etcétera. Y no necesariamente es el país que genera mayor bienestar. El bienestar real es el que se traduce en si un país es rico o es pobre. Pero hay que hablar bien. El Ecuador hace muy buenas cosas. Ahora estamos exportando el tema del cacao, el camarón. Somos el primer exportador a nivel global. Tenemos cosas en el turismo espectaculares, cosas únicas. Un país que se conecta a la brevedad posible. En 45 minutos puede estar en el punto A o B del país, gozando de una playa, o estar en los Andes, o estar en una hacienda. O sea, realmente este es un país maravilloso y hay que venderlo así también, porque eso va a ser el polo que más atraiga a un inversionista. No solamente es el riesgo país. A mí me da chiste, pero normalmente converso de lo que es, la gente me pregunta el riesgo país y todo, y la gente habla mucho que el riesgo país ha bajado y todo. ¿Y sabes tú cuánta gente sabe cómo se calcula el riesgo país? No tienen ni idea. El riesgo país no es más que la capacidad que tiene un país para repagar la deuda y que se calcula en una mesa de JP Morgan en Estados Unidos. Y se acabó. Pero ese riesgo país es como los indicadores macroeconómicos que dicen, sí, el PIB del Ecuador es tanto, el PIB per cápita es tanto, pero el PIB per cápita es distribuir todo el valor agregado de la economía para el número de habitantes, para los 18 millones. Pero esos indicadores macros invisibilizan la mala distribución de la riqueza, porque sacan un promedio, pero con ese promedio no comen los que no tienen para parar la olla en un día, o la gente que no tiene, o la gente que va a un hospital y no tiene un paracetamol, o los pacientes de cáncer que no tienen acceso a medicinas, o los que han pagado todo lo que aportamos al IES, que es una cuantía importante entre el empleador y los trabajadores, y luego vamos al IES y no podemos tener un servicio. Es ahí donde hay que trabajar en las líneas finas de las cosas. Por eso yo eliminaría esos indicadores macroeconómicos que en realidad no sirven para nada. Y que no hacen que cambie mucho la realidad que tenemos aquí en el país. Ricardo, si tuvieras que resumir en una frase la visión de ECO sobre sostenibilidad humana, ¿cuál sería? Bueno, eso decirles que en ECOS promovemos los negocios con propósito, y ese propósito tiene que verse identificado o relacionado directamente con el bienestar de las personas, que se produce con cumplir ese triple impacto, que es la parte social, la parte económica y la ambiental. Perfecto, me encanta. Ya lo saben. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. De verdad, me encanta que nos hayas acompañado el día de hoy. Esta es tu casa. Las puertas siempre estarán abiertas para poder seguir conversando de estos temas tan importantes y que nos competen a todos. Esta es tu casa. Así que muchas gracias por estar aquí acompañándonos. No sé si tienes algún mensajito final. No, aquí estaré las veces que me convoquen para compartir un poco de conocimiento, y que sobre todo también si es que quieren, escríbanos a ECOS. El feedback para nosotros, la retroalimentación es súper importante, porque mucha de esa gente que nos oye tiene mucho más conocimiento del que creemos a veces, y compartiendo de ida y regreso ese conocimiento es que se construyen sociedades mejores. Qué lindo, qué chévere poder estar abierto a esa retroalimentación también. Te agradecemos mucho. Estábamos junto a Ricardo Dueñas, CEO del grupo ECOS. Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros seguimos con más aquí en la programación.